Gracias, saludo cordial. Soy Juan Guillermo Restrepo Ruiz, jericuano de nacimiento. Un 9 de mayo fue mi fecha de nacimiento, donde yo nací como para ese entonces en la calle 7, número 162, la casa de mi abuela. Allí dio a luz Teresa, mi madre, y en compañía de mi padre Guillermo. Soy el mayor de 4 hijos, mis hermanos Jorge William, como hombre, Gloria Patricia y Marta Luz. Hablo de mis abuelos porque después de algo en el transcurso de la vida fueron mis padres, mis segundos padres, o nuestros segundos padres, como fue Elida Ruiz y Margarita Correa. Allí nacimos y luego nos fuimos a vivir en una de las casas del barrio San Vicente. Mi papá para ese entonces era conductor en el municipio de Jericó. No tengo en el tiempo como la fecha, pero luego de un tiempo pasó él a ser el conductor de Monseñor Augusto Trujillo Arango durante 2 o 3 años. Época que a mí me trae muy gratos recuerdos y gran admiración por un personaje de la vida católica como es Monseñor. Fuimos a vivir, como les decía, al barrio San Vicente, ahí en la carrera segunda, con la calle 2, una casa que hoy existe y siempre la hemos querido tener, pero no es posible por lo que maneja la Sociedad San Vicente de Paúl de no vender sus patrimonios. Esa calle indudablemente lo lleva a uno a muchas cosas, pero tengo que hacer la historia y recordarla de ahí a donde nos movíamos. Empezamos la escolaridad muy temprano, en el kinder, en donde es hoy Marzo, sobre la carrera segunda, en la entrada que hay sobre la carrera segunda, contiguo a la capilla que existe ahí que maneja Monseñor Nabor. Ahí fue nuestro kinder, el kinder, la profesora Doña Rita, recuerdo a Doña Rita. En ese tiempo no había patios, no solamente un aula, y nos filábamos contra la pared. ¿Qué recordar este bacano? Ahí recuerdo que peleábamos por pararnos frente a esa pared y tocar un huequito que había grande y que no, este es mi hueco. Y ahí recuerdo grandes amigos como Miguel Ángel Vallejo, hoy jericuano que estaba en el exterior, tal vez el primer jericuano que fue ingeniero de minas y petróleos, hijo de doña Anita. Recuerdo a Dilberto Arcila, a muchos, en paz descanse, bueno, muchos compañeros que pasaron ahí. Luego de ese kinder de doña Anita, de doña Rita, pasamos a la escuela, que hoy lamentablemente, y entiendo pues, pero no comparto, han cambiado el nombre, pero para nosotros es la escuela Rafael Gómez Cadavid. Como vivía a una cuadra, era y no subir ahí la faldita y el lote, porque en ese entonces no existía la anexa ahí. No existía tampoco el rondín, era solo un potrero grandísimo ahí, que recuerdo mucho que estaba el espacio ideal para la llegada de los circos y de las ruedas a Chicago, era que llamábamos, ¿no es cierto? Entonces estudié esa escolaridad ahí en la Rafael Gómez Cadavid. Tengo una anécdota en la Rafael Gómez Cadavid. Yo creo que la única profesora que me pegó aquí, que le pegaban a uno el reglazo, se llama, espero que, no sé qué, si viva, Dolly Gómez. Pero allí nos formaron. Yo creo que si hubo una formación, no puedo decir que integral porque pues no se da para el entonces, pero con don Ramón, con don Federico, con los rectores de ese entonces, Piedad, Rosalba, Carlos Alberto Villa, todos esos profesores, Eduardo, lo forman a uno. Es que allí el respeto a los mayores, el respeto a los profesores, el cumplimiento por las tareas, don Gildardo Uribe también se me olvidaba, el cumplimiento por las tareas y las ganas de uno izar bandera, que nunca pude hacerlo por indisciplinado. Esa indisciplina una vez me llegó, habían 2 patios, el patio principal que hoy conocemos todos y atrás lo que llamábamos nosotros la manga, ¿no? Que todavía no está en urbanización. En esa manga la indisciplina me llevó un día a pasarme a esa manga, a creerme de los grandes, a brincar, y aquí pude dejar la huella en uno de los alambrados. Y desde eso pues aprendí que habían cosas para hacer
con más disciplina y atender a los profesores. Otra anécdota que recuerdo mucho al profesor Rovirio Duque, porque uno de mis compañeros de clase, Fermín Santamaría, que era adiestrador de bestias, hola, si Fermín existiera, un abrazo. Recuerdo que una de sus locuras fue aporrear por la parte recta, por el ano, a una de las vacas de ahí de la Manga de los Rendones, y eso le supo un castigo impresionante. En esa escuela terminamos, nos graduamos ahí, no nos graduamos, sino que pasábamos, ya decíamos, de quinto a primero, nuevamente a primero. No había la secuencia 5, 6, 7, no, a primero bachillerato, y el temor, los nervios al Liceo San José. Ese Liceo San José, yo voy a mencionar mucho la palabra para ese entonces, porque he cambiado mucho hoy. Era manejado por los hermanos lasallistas. Por eso digo que hay una generación como la mía que nos consideramos lasallistas. Salimos con ellos, trabajamos con ellos y nos formaron. Allí empezamos una gran experiencia en el Liceo San José con profesores bacanísimos, exigentes. Hoy recuerdo a Sergio, a Nuri en química, a José Claver Giraldo, profesor de ese entonces, a José Restrepo, a don Antonio Restrepo, y a los hermanos Javier, Jaime, y me olvidan otros dos, profesores de una exigencia tal. Me alcanzó a tocar en el Liceo San José, yo creo que los que escuchen lo van a recordar, al hermano Javier, al hermano Estanislao Javier, si no mal no recuerdo, fue el que tuvo que ver con las famosas tablas de un libro en matemáticas de logaritmos o la raíz cuadrada y todas esas cosas. Era un genio, esos hermanos, era un genio. Empezamos a evolucionar en el liceo, a ser parte muy activa del liderazgo. Desde allí empecé a ver en Juan Guillermo Restrepo, todavía en primero y segundo no era camello, no, la historia de ese liderazgo. Yo empecé allí a ver esa vocación que con el tiempo la entiendo, que finalmente está innato en uno, y era la de empezar a orientar cosas del deporte y del liderazgo ahí. Hice parte de la banda muy rápido, de la banda marcial de ese entonces, de la institución educativa San José, Liceo La Salle San José, y luego de todos los eventos, de todas las selecciones, baloncesto y ciclismo. Cuando nos empezaron a organizar, que recuerdo yo allí, en esa formación deportiva, que lastimosamente hoy no se da, habían profesores de educación física, ¿no es cierto? Hoy recuerdo a Checho, por allá me dijo en tercero o cuarto, que me vio que salimos a educación física y yo salí detrás de Urrutia, de todas esas figuras que tuvo Jericó en fútbol, Urrutia, Ovidio, todos para la cancha a jugar fútbol, y él me pegó el grito desde abajo: ¡Juan Guillermo! ¿A dónde vas? Le dije yo: a jugar basquetbol. Me dijo: lo suyo no es basquetbol, Juan Guillermo, fútbol, Juan Guillermo, lo suyo es basquetbol. Y yo: ¿pero por qué? Finalmente llegó un profesor gringo a darnos alguna ilustración sobre baloncesto y terminó formando gente experta en baloncesto. Yo me considero un afortunado porque tuve las primeras nociones y clases del basquetbol con un profesor americano, y de ahí fui selección Jericó, selección Liceo, y alcanzamos a representar muy bien a todas dos, a Jericó y al Liceo, tanto en los juegos municipales intercolegiados como en los municipales interdepartamentales. Allí en el liceo hay una anécdota. Estábamos en grado sexto y el rector ya había cambiado, estaba cambiando la figura del lasallista porque las normas del departamento estaban cambiando y ya había rectores designados por la Secretaría de Educación, y designaron al padre José Gabriel Restrepo. Hoy recuerdo que me reuní con un grupo de amigos y empezamos a hacer lo que hoy dirían: esos son guerrilleros, ¿no es cierto? Nos señalarían de guerrilleros. Nos íbamos y nos reuníamos. No voy a hablar de los cinco compañeros de sexto que llamábamos cinco compañeros de sexto, y nos íbamos a reunir a las nubes para hablar de la problemática del liceo, porque nos sentíamos como alumnos finalmente rebeldes, muy apretados, inquietos en el tema, y organizamos al final un paro.
sacamos el liceo a huelga. O sea, y en esa huelga exigíamos la creación de una sociedad estudiantil, ¿no es cierto? Y en esas conversaciones que hubo en Medellín lo logramos, porque nos llevaron a Medellín, pero algunos compañeros sobre la marcha aquí, el entonces José Claver Giraldo, los moldeó y cambió la figura por una sociedad estudiantil que hoy creo todavía existe, no sé cómo es que llama, que protege el grupo de los estudiantes, pero nosotros protegíamos, era el estudiantado y el colegio. Finalmente José Claver lo cambiaron, se fue y llegó como rector el profesor de ese entonces, que luego fue congresista, bueno, no lo recuerdo, inclusive es casado con una niña, una dama arteaga de aquí de Jericó, José Gaviria, no recuerdo, me disculpan ahí, no recuerdo el nombre, Gonzalo Gaviria, llegó como rector. Ahí ya nos esperamos para graduarnos. Nuestro grado no fue en el liceo, fue en el seminario. Juan Guillermo para ese entonces rebelde como siempre, pelo largo y todas esas cosas, y había que ir a recibir el grado al liceo. ¿Saben una cosa? Que uno no debe hacer y lo hace mal hecho muchas veces. Me puse rebelde y cuando estaban entregando los grados en el liceo, mi mamá era la única que no estaba allá y vinieron por ella a decirle que por qué no había ido, porque no estaba yo tampoco. Y yo no quería recibir el grado de parte del padre, que era el que nos iba a entregar por todo lo que había pasado. Finalmente había que darle gusto a mi mamá y para ese entonces me arrepiento, pero hoy creo que tomé la mejor decisión de acompañarla en lo que era para ella un orgullo también que su hijo se graduara. De ahí, ¿qué pasó? Hombre, eso fue rapidito. Nos fuimos para la ciudad de Bogotá. Yo tuve la fortuna de estar en Bogotá casi 4 años, de los cuales estuve 4 años, casi los 4 completos, en la Universidad de Inca estudiando Administración de Empresas, formación que me ha servido y me sirvió muchísimo. También tuve allí los primeros encuentros con algo de inglés. Allí se preparaba uno y trabajaba. En el día trabajaba como administrador de un almacén que se llama Olafo para ese entonces, Almacenes Olafo. Esa es una buena pregunta, gracias, porque también me remonta a lo que estaba tratando de explicar ahora, que lo olvida uno en este paseo en el que ustedes me montaron, que no sé dónde se baja uno. Estaba yo practicando mucho de esos deportes que les decía, ¿no? Hacía mucho deporte en el liceo, recuerdo, y existía para aquellos el gran patio, ¿no? Ese patio es muy grande, y los deportes eran o jugar voleibol en los recreos, en los descansos que llaman hoy, o baloncesto, o correr. Pero yo siempre iba en bicicleta. Es que ahora que recuerdo eso, yo también iba en bicicleta, porque montaba en bicicleta, representé a Jericó en las carreras que hacía a nivel departamental. Montando en bicicleta allá en el patio, mi primera bicicleta es una de las que hoy se usan mucho, de manubrio como medio cuadrado, alto, y la silla atrás de esas, como si fuera una Reclinomatic. Era una silla que llamaban una bicicleta de correo, muy grande. Y yo estaba girando en el patio, y la gente se paraba a verlo girar a uno, programas o no, a verlo girar a uno. Y recuerdo que estaba en donde hoy es la sala de profesores para un amigo, hijo del señor Ernesto Garcés, la famosa librería Liberty, la hojita parroquial de entonces. Jaime Alberto Garcés se para y dice un día: ve, este parece un camello. Hasta hoy. Un camello, se quedó camello. Y como en ese entonces uno no peleaba por lo que hoy llaman bullying, todo ese tipo de cosas, pues yo lo acepté. La única que no aceptaba eso era mi mamá, porque no solamente quedé camello, quedó camellito y camellitas, o sea, la familia. Y entonces a la casa llegaban a tocar, porque en esa cosa de deporte yo arreglaba bicicletas, inflaba balones y tocaban en la puerta: está camello. Y mi mamá les tiraba a la puerta: aquí no vive ningún animal. Eso fue lo de camello. Usted me lleva ahí a recordar lo que estaba ahorita tratando de explicar también del liceo.
y que sale uno ahí con toda esa formación hasta izquierdista y todo para ese entonces cuando lo sacamos a paro. Y ahí nació lo del camello. Pero ¿sabe qué nació también ahí? Esas ganas de seguir trabajando políticamente y haciendo cosas en Jericó. Recuerdo que me ofrecieron ser el presidente del Comando de Juventudes Conservadoras en Jericó, Humberto Moncada, pero años después no. Entonces estando ahí empecé a incursionar en asambleas, en convenciones conservadoras de orden departamental, nacional, y uno a conocer mucha gente. Finalmente, sin aspirar nunca al consejo ni a nada, sino apoyando listas del Partido Conservador siempre y haciendo ese trabajo en Jericó, logré buscar espacios tanto en Bogotá como a nivel departamental y nacional. Yo creo que de ahí, gracias a Humberto Moncada, que ha sido un líder de jericuano, pude conocer a personas muy valiosas como el doctor Luis Alfredo Ramos, como el doctor Gabriel Zapata, que fueron los primeros que me empezaron como a meter en la cosa política. Pero déjeme, revuelco algo que en Bogotá me tocó hacer, que les dije yo que estaba en Olafo. Trabajé en Olafo un tiempo. Un 1 de mayo, recuerdo yo que el señor era corredor de autos, Guillermo Gómez, y me dijo: Juan Guillermo, el 1 de mayo hay que abrir. Y le dije yo: patrón, los 1 de mayo los trabajadores no trabajamos. Yo tenía las llaves, yo tenía todas esas cosas. De esas cosas que uno dice, de locos también, pero no sé si en el momento yo tenía una razón de defender algo. Pues el 1 de mayo llegó, todo el personal llegó, como yo era el administrador, ahí no había llaves de nadie. Me fueron a buscar a la casa, me encontraron jugando básquetbol. Juan Guillermo, las llaves del negocio que vamos a abrir. Me da pena, patrón, el que maneja el negocio soy yo y soy el responsable del inventario. Pues no se abrió. ¿Qué creen que pasó el otro día? Las paticas, pero seguí siendo amigo de ellos y luego me puse a trabajar con la Cámara Colombiana de Comercio, con Nobel en Bogotá, y regresé a la ciudad de Medellín cuando suspendí los estudios y ahí me vinculé políticamente desde ese momento con el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Ahí se alcanzó a jubilar. Alcancé a pensionarme ahí, Salvador, antes de que mi mamá muriera, le alcancé a dar la noticia, porque si no corría, me cogía la otra norma que había y estaría trabajando. Y trabajé con el doctor Ramos, con el doctor Gabriel, políticamente. Yo voy a decir los partidos políticos en los que estuve en ese momento. Partido Conservador, estábamos en el equipo unionista con el doctor Ramos, luego el doctor Ramos lo constituyó como Equipo Colombia, que fue el primer partido. En ese Equipo Colombia luego se fusionó con la gente de la costa y quedó Alas Equipo Colombia. Ahí se desbarató el partido y volvimos a ser Partido Conservador muchos y otros se fueron para el Centro Democrático. Unos se quedaron y otros se fueron, pero el doctor Ramos fue siempre la persona cercana a mí y me apoyó durante muchos años. Trabajando con él, el doctor Israel Pastrana lo nombró embajador en la OEA. Yo charlando le dije: jefe, si necesita alguien allá que quiera ir a estudiar inglés, me llama. Y pasaron 15, 20 días, yo creo que él estaba de embajador allá y me llamó Juan Guillermo: ¿sí se quiere venir para estudiar inglés? Y yo: claro. Y me fui a vivir 3 años allá a Washington. Fui uno de los asistentes administrativos de él ante la OEA. Una experiencia enriquecedora y también me permitió conocer mucha más gente a nivel internacional y organizaciones. Esas son de las historias laborales que uno vive y logró compartir y aprovechar, porque eran momentos económicos muy importantes desde allá para uno poder resolver lo que aquí estaba haciendo. ¿Sabe qué pasó? Yo digo charlando que se me olvidó el español y no aprendí inglés. Eso tocaba uno. Yo me hacía entender bien, me hacía entender en el inglés, pero como es tan rápido muchas veces el inglés, es como el costeño, no le entendemos nada, ¿no? Yo no entendía, entonces capturaba cositas y me defendía. Pero finalmente en un restaurante, en un hotel, frente a la gente en la calle, uno se defendía. No voy a cañar que mantenía un diálogo fluido, no, sería un bilingüe, no es cierto, pero se defendía uno. A ver, yo que les cuento respecto
a la Corporación Aldea Río Piedras, que me identifica en los últimos 20, 25 años creo, y también quiero hablarles de otras cosas que se han dejado importantes para Jericó, como el Festival de la Cometa, como la cancha de Arenilla. Voy a retomar cronológicamente. Durante muchos años, yo digo que casi 30, estuve con el Festival de la Cometa, con don Abelardo Vélez, Humberto Moncada, la doctora Nilce Isabel Martínez, Diego Bermúdez, doña Elvia Lopera, todos los que hacíamos parte de esa gran estructura que organizábamos la fiesta de un día para el Festival de la Cometa. Todo eso se fue como disolviendo en el tiempo y Juan Guillermo Ocamello fue quedando ahí, como con esa responsabilidad, y la asumí. Organicé un equipo de trabajo que básicamente era mi familia, con María Victoria León, mi señora que estaba siempre ahí apoyándome, mis hermanas y la familia de ella. Mantuvimos el Festival de la Cometa hasta el año 30, con dificultades, con muchas, pero siempre lo hacíamos, con poco aporte desde el municipio en la parte oficial, porque éramos nosotros, Festival de la Cometa, ¿no es cierto? ¿Y quiénes éramos en ese entonces la parte más esencial? Miguel Ospina, Silvia Paredes, Juan Guillermo Restrepo. Éramos los que manejamos Comité Festival de la Cometa. Que yo quiero contar algo que vale la pena que ustedes sepan. Buscábamos recursos a través de muchas formas. Tocábamos puertas en instituciones, hacíamos rifas. Y hubo una rifa que nos marcó y nos dejó con una desconfianza pavorosa. Ya habíamos hecho 2 rifas anteriores y no había bien. Y aquí había un señor, comillas, que era un empresario, comillas, que era un comerciante, comillas, que nos vendió un apartamento. Ese apartamento, se llama Juan Carlos Velázquez, ese apartamento nos lo vendió, rifamos ese apartamento, que se comprometía a entregarlo a nosotros libre de todo, pero para resumirles, el apartamento se lo ganó una persona, se lo entregamos al señor, porque se lo ganó obviamente, nosotros habíamos pagado toda la plata. ¿Cuál sorpresa nos llevé? Yo ya estaba en Estados Unidos cuando nos dicen que el apartamento no estaba libre. Este señor nos demandó, nos tocó pagar a Miguel Ospina, a Silva Paredes, a mí, nuevamente ese apartamento, cerca de 40 millones de pesos, más las costas de abogados y todo. Es decir, hasta ahí llegó la experiencia de nosotros para volver a hacer rifas. Y hicimos el reclamo al señor y dijo que esas eran las cosas de Dios. No creo, pero bueno, eso pasó. Entonces, con base en todo eso, tocó empezar a crear la figura jurídica. Nos empezaban a pedir, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Son personas naturales, no podemos darles. Entonces creamos la Corporación Aldea Río Piedras, que hoy se llama Corpiedras. Corpiedras tuvo siempre el Festival de la Cometa, hicimos también radio, nos metimos a trabajar radio, que hacíamos, le consta a muchos de ustedes, el Magazine Corpiedras estuvo cerca de 13 años, no me recuerdo si fueron 11 o 14, 12 o 13 años en La Voz del Suroeste, y ahí estuvimos. Con Corpiedra lo entregamos en el festival, festival número 30, en ese entonces el alcalde Carlos Augusto Giraldo lo tomó la administración afortunadamente y siguieron hasta hoy con él. Ahí yo veía que Jericó no tenía algo que yo siempre he amado y que me ha gustado, las bandas de marcha. Y con el terminal del festival, pues dije yo, ya no voy a traer las bandas para acá, sino que vamos a hacer la de Jericó. Y arrancamos con la banda Mayores, que no dio resultado, o sí dio resultado, pero no tuvo permanencia por la exigencia que esto tiene. Y luego vino la banda de marcha Sergio González Orozco. Cuando Checho murió, le prometí en su lecho que iba a continuar con ella hasta el final, y hoy tenemos esa banda, la banda de marcha Sergio González Orozco, y con pelados jóvenes, con gente de colegio y todo, pero eso es lo que permanecemos. ¿Qué hacemos más? Hombre, usted menciona el tema de redes, pero nosotros, más que influencia, eso es lo que buscamos desde ese portal que se llama Juan Restrepo equivocadamente, pero que es Corpiedras, el nombre me tocó ponerlo, que lo exigían. Lo hacemos es más para mantener lo que yo considero que hace falta, una información investigada,
una información cierta y una información que de pronto puede ser muy superficial, pero que a mucha gente le interesa. Entonces, yo más que influencer, lo que busco es siempre llegarle a jericuanos y extraños con una información muy cercana a Jericó y de lo que hace Jericó, que me parece importante. Eso lo hago. Y déjenme terminar con algo que quiero reflexionar, que hacíamos también de jóvenes, de niños. ¿Recuerdan que les hablaba cuando vivía por allá por San Vicente? Pues allá existía la manga donde nos cortamos, y le llamaba la manga de los rendones. Cuando yo tuve la oportunidad de estar frente a muchos amigos con poder, le dije a uno de ellos: senador, regáleme la platica que quiero hacer una cancha. Cancha, sí, la cancha de Arenilla. Traje la plata, a un primer alcalde me la rechazó. Rafael Arteaga en su momento no le gustó, pero León Jairo Tavares y el secretario de gobierno entonces y el ingeniero Daniel Salazar me dieron gusto. Trajimos la plata e hicimos la cancha de Arenilla. Esa cancha de Arenilla que hoy hicimos, como dicen por ahí, un expresidente, este pechito le puso las ganas y la logramos terminar. Completa. Esa casa que hicieron allá es una invasión que espero algún día el municipio la remedie. También trajimos para Jericó, cuando hacíamos el Festival de la Cometa, le trajimos concha acústica, sonido, todo ese tipo de cosas. Y trajimos muchas cosas en medio de las comunicaciones cercanas, las transmisiones de las carreras de ciclomontañismo, de downhill, con los amigos que teníamos ahí, las transmisiones que se hicieron a través de Teleantioquia de la Semana Mayor. Pero eso son cosas que uno hace porque le apasiona y les gusta. Es de las cosas que hoy hago y me gustan. Y hoy no tengo familia, como dicen ustedes, Dios hace las cosas muy bien hechas. Hoy no tengo 1 ni 2 hijos, hoy tengo casi 50 hijos con los que hoy, con la banda de marcha Sergio González Orozco, represento a Jericó. No, permítame agradecerle a la corporación, al canal, porque siempre hago votos y también en algún tiempo dimos la pelea para que Acosta Comunicación no lo devolviera y hoy estemos como estamos. El programa me llama mucho la atención, la verdad me sorprende. No me considero un personaje de Jericó, soy un trabajador, un soldado más de los que me gusta ser. Tal vez ustedes saben que no me pavoneo, no me gusta, además porque pienso que es una obligación de los que asumimos ese liderazgo de hacerla con responsabilidad y ojalá dejar capacidad instalada de cada una de las cosas que vamos haciendo. A ustedes, muchas gracias, muchos éxitos y ojalá Jericó tenga a futuro personajes que también le permitan a uno desde allá mirarlos y decir y aplaudirlos porque hay muchos con mucho talento y con muchas ganas de trabajar por Jericó. Gracias a todos.